Buen día, amables televidentes. Nos encontramos en la sala de videoconferencias en donde en unos momentos más dará inicio el panel de expertos en investigación cualitativa. Esperamos la participación de diversos especialistas en el área, quienes desde su país de origen darán su punto de vista. Iniciamos. Le cedemos la palabra al filósofo alemán Edmund Husserl, quien nos hablará sobre fenomenología. Adelante, señor Husserl. Agradecido por la invitación. La fenomenología es la descripción de los significados vividos existenciales en los que estamos inmersos en nuestra vida diaria y de algunos comportamientos o sucesos sociales. Describe las estructuras de la existencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a alguna teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas. Dirige la mente hacia lo no existente como a lo real. La fenomenología tiene tres etapas, una etapa descriptiva, estructural y otra de discusión de resultados. La información se obtiene mediante observación directa o participativa en eventos y sucesos, entrevista estructurada o coloquial, cuestionarios, etc., sin alterarnos con la presencia del investigador. La fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía para entender el verdadero sentido de los fenómenos, pero con una secuencia de ideas y pasos que le dan rigurosidad científica. Agradecemos a Edmund Husserl por su interesante participación. Ahora desde Suecia, el psicólogo educativo Ferenc Marton nos compartirá su estudio sobre fenomenografía. Adelante, señor Marton. Gracias. La fenomenografía tiene su planteamiento epistemológico en lo interpretativo. Se fundamenta en la noción del sujeto como constructor de realidades y de sus comprensiones en torno a las múltiples dimensiones del mundo que habita. Es un enfoque de investigación que tiene el objetivo de identificar y describir las formas cualitativamente diferentes de cómo las personas experimentan, comprenden o perciben fenómenos de su entorno, considerados como una relación entre objeto y sujeto, basado en intencionalidad, es decir, la experiencia no puede ser separada de lo experimentado. Implica que el observador vea el fenómeno con los ojos de la persona que lo experimenta y ponga entre paréntesis las experiencias propias. Como enfoque de investigación cualitativa, la fenomenografía consta de procesos que se caracterizan por un riguroso trabajo de selección de participantes, levantamiento de información, análisis y presentación de resultados. La información obtenida es un grupo estructurado de categorías de descripción que representan las diferentes maneras de experimentar un fenómeno particular. Esta información se obtiene mediante entrevistas o cuestionarios abiertos. La entrevista es el método tradicional de levantamiento de información, permitiendo indagar en profundidad la experiencia sobre un fenómeno particular. El proceso de análisis debe estar abierto a ajustes que emerjan de la reflexión, la discusión y el desarrollo de nuevas perspectivas. Agradecemos a Ferenc Marton por su participación. Ahora desde Alemania nos acompaña el teólogo Friedrich Schleiermacher, quien nos hablará sobre hermenéutica. El conocimiento humano ocurre a partir de una interpretación integral, realizado en un mundo afectado por la cultura y el lenguaje, descubriendo y comprendiendo símbolos, enfoques, percepciones de los sujetos acerca del mundo y definiendo patrones de conductas individuales y sociales, pero que sean una interpretación de las acciones sociales y no de una imaginación sustentada en juicios valorativos. Brinda comprensión de la manera de ser de los hechos humanos. No es un método diseñado, sino una habilidad que debe despertar en el estudiante el deseo de descifrar la forma en que somos, la forma en que actúan los sujetos y los grupos, el significado y forma cotidiana que adoptan los símbolos, el porqué del comportamiento de las reglas implícitas en interacciones sociales. El método hermenéutico se hace presente al reconocer el problema a partir del diagnóstico fáctico y el dato teórico que procede de la investigación del objeto. La etapa principal es desarrollar el diagnóstico causal que constituye parte del problema científico como totalidad. La hermenéutica implica saber observar las circunstancias, comprender la cultura, definir el contexto diagnóstico y los fenómenos resultados de una construcción social, histórica y geográfica de la racionalidad en la interacción, la forma en que se desarrollan los sujetos y la manera en que se establecen signos y códigos que norman su conducta cotidiana. Interesantes sus descubrimientos, señor Frederick. Gracias por compartirlos. Ahora desde Polonia, el psicólogo social Kurt Lewin nos hablará sobre investigación-acción. La investigación-acción es un proceso de investigación orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación en la toma de decisiones. Mi colega, el filósofo alemán Habermas, sostiene que los individuos construyen el conocimiento en torno a un marco de referencia de tres intereses constitutivos del conocimiento: el técnico, práctico y emancipado. La investigación-acción se basa en la toma de decisión democrática y de la emancipación mediante la autorreflexión crítica. Se desarrolla en un proceso en espiral que incluye 4 fases: planificación, acción, observación y reflexión. Se plantea para cambiar las prácticas existentes, bien sea educativas, sociales o personales. Se desarrolla en forma participativa en grupos que plantean la mejora de sus prácticas sociales o vivenciales.
Agradecemos la participación del psicólogo Kurt Lewin. Ahora desde California, en Estados Unidos, el profesor de sociología Harold Garfinkel, quien nos compartirá sus estudios sobre etnometodología. El principio de la etnometodología se sustenta en que todos los seres humanos tienen un sentido práctico con el cual adecúan las normas, de acuerdo con una racionalidad práctica. La etnometodología se encarga de estudiar los métodos o procedimientos con los que los integrantes de la sociedad dan sentido a la vida cotidiana o actúan en ella. Consta de dos etapas, una endógena y otra exógena, mediante las cuales obtienen conocimientos sobre prácticas ocupacionales, estudios sobre conversación, lenguaje y grupos de análisis, apoyándose en entrevistas, grabaciones, registros etnográficos, intervención con grupos sociales, etc. Esta información es examinada mediante un proceso de análisis, reflexión y racionalidad. Agradecemos la participación del psicólogo Kurt Lewin. Ahora desde Cracovia, el antropólogo Bronislaw Malinowski, quien nos compartirá sus experiencias sobre etnografía. El principio fundamental de la etnografía es la de observar las prácticas culturales de los individuos, estudiando a las personas, las culturas, contestando lo que la gente dice y lo que hace. Para ello desarrolla una serie de pasos o etapas, las cuales son observación, descripción y análisis, obteniendo información vital sobre las diversas culturas, tribus o sociedades particulares. Esta información se recaba mediante la elaboración de notas, registros permanentes, documentos, anotaciones analíticas, memorias, diarios de campo, almacenamiento de datos y consulta diversa de información. Finalmente se examinan los datos obtenidos mediante un proceso de registro y organización de la información. Agradecemos la participación del antropólogo Bronislaw Malinowski. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos la participación del grupo de investigadores, así como del público asistente. Buena tarde.